Lo más probable es que a estas alturas muchas de las personas que van a entrenar con objetivos estéticos o de fuerza sepan que tienen que ir haciéndose fuertes con el paso del tiempo, o dicho de otro modo, que tienen que ir progresando. Pero esto del progreso se puede hacer de muchas formas diferentes, no requiere únicamente subir el peso en la barra o utilizar unas mancuernas más grandes, y recientemente ha salido un nuevo estudio que ha comparado lo efectivo que es progresar tanto en cargas como en repeticiones. Os voy a comentar un poco las conclusiones a las que han llegado y sobre todo mi punto de vista, porque estoy seguro de que os va a resultar de ayuda para aplicarlo a vuestro entrenamiento. Así que bienvenidos una semana más, lifters. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com. Ya sabéis que me encontráis por ahí, también en lifters.es, donde publico cada semana una newsletter diferente, hablando un poco de diferentes técnicas para entrenar mejor, cosillas que podéis aplicar. También publico por ahí algunos ejemplos de rutinas con los cuales vais a poder coger ideas igualmente. Así que bueno, tenéis los enlaces en las notas del episodio y vamos a hablar precisamente de este tema porque progresar, evidentemente, es algo súper importante cuando vamos a entrenar. Si siempre hacemos lo mismo, siempre vamos a conseguir lo mismo, pero siempre, históricamente, ha surgido la duda de qué es mejor, hacerse fuerte moviendo más kilos o aumentar el número de repeticiones. Bueno, seguramente, si llevamos ya un tiempo entrenando, vamos a tener claro que el rango de repeticiones puede ser bastante variable siempre que esté dentro de unos límites. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, busco la ganancia de masa muscular, pues sé que puedo trabajar desde las 5 repeticiones, por ejemplo, hasta las 15-20 repeticiones. Más de las 20 se puede hacer alguna serie, pero de forma residual. Y, por ejemplo, menos de 5 repeticiones, evidentemente, también se puede hacer alguna serie, pero seguramente sean muy pocas porque el objetivo no es la fuerza máxima. Y a partir de ahí podemos entender entonces que yo, por ejemplo, si empiezo moviendo X carga a 8 repeticiones y con el paso de las semanas voy moviendo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, evidentemente me estoy haciendo fuerte y estoy progresando. Si nos vamos al tema de la carga, pues evidentemente si yo a día de hoy hago 10 repeticiones con 80 kilos y dentro de un mes hago 10 repeticiones con 90 kilos, he progresado igualmente. Pero ¿cuál de las dos variantes es más interesante cuando hablamos de, por ejemplo, ganancia de masa muscular? Bueno, pues en este caso, en el estudio lo que se comparó es el trabajo que realizaban los participantes sobre, en este caso, las piernas. Una pierna progresó en peso en el rango de 9 a 12 repeticiones, que sabemos que es un rango muy bueno de cara a la hipertrofia, y la otra pierna progresó en repeticiones con el mismo peso inicial, más o menos el 80% del 1RM. Todas las demás variables eran exactamente las mismas, eran idénticas, ambas piernas trabajaban 9 series por semana hasta el fallo con 90 segundos de descanso, y después de 10 semanas lo que hicieron fue medir el tamaño en ambas piernas, a ver si había diferencias. Bueno, pues en este caso, tanto la pierna que progresó en peso en el rango de 9 a 12 repeticiones y la pierna que progresó únicamente en repeticiones con el mismo peso inicial, progresaron de la misma forma. Las ganancias fueron exactamente las mismas. De hecho, para medir esto lo que hacen es medir el área de la sección transversal muscular y fue exactamente idéntica, fue la misma. Por lo tanto, en este caso podemos ver que sí, se obtiene básicamente lo mismo, lo podemos hacer de las dos formas y lo interesante en este caso, bajo mi punto de vista, es no atarse a una metodología en concreto. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que si, por ejemplo, has escuchado o te han dicho un montón de veces, no, tienes que hacerte fuerte moviendo más kilos, bueno, pues evidentemente sí, con el paso del tiempo lo más probable es que vayas subiendo kilos a la barra o utilices unas mancuernas más grandes, pero precisamente porque ya realices tantas repeticiones con el peso actual que no resulte interesante seguir sumando repeticiones, sino que es mucho más eficiente aumentar algo el peso. Sin embargo, también cabe destacar que en este estudio se trabajaba con participantes sin experiencia, sin entrenamiento previo, y el grupo que progresó en repeticiones terminó con un 62% de su 1RM en comparación con el 88% del 1RM para los que aumentaron el peso. Esto también me lleva a pensar que las personas más entrenadas, las que tienen más experiencia, generalmente no van a obtener tan buenos beneficios en el caso de que, como digo, solamente progresen en repeticiones, porque va a llegar un punto en el cual utilizamos 50 kilos y al principio hacemos 8 repeticiones y al final terminamos haciendo 35 repeticiones. Y en ese caso no resulta interesante. ¿Cómo lo hago yo personalmente y cómo recomiendo hacerlo? Bueno, pues en este caso, y ahora que estamos hablando de hipertrofia, de ganancia de masa muscular, siempre recomiendo trabajar en ese rango que comentaba antes, de entre las 6 y las 20 repeticiones, pero normalmente, si lo ajustamos un poco más, sería entre 6 u 8 y 12, 14, 16 repeticiones. Por ahí estaría la cosa.
Yo personalmente, para la gran mayoría de ejercicios en lo que hago, trabajo en esos rangos de repeticiones y me marco, por ejemplo, unos límites, tanto por encima como por debajo. Por ejemplo, una sentadilla, bueno, pues sé que es un ejercicio que le trabajo mucho mejor a bajas repeticiones, por lo tanto pongo de 6 a 8. Si empiezo con un peso en el cual hago 6 repeticiones, intento ir mejorando con el paso de las semanas hasta llegar a hacer 8 repeticiones con ese peso. Y llegado a ese punto, lo que hago es añadir algún kilo más, incluso puedo utilizar discos fraccionados para que ese peso sea casi imperceptible, pero que al final esté ahí. Y de esta manera, evidentemente, al principio puede que bajen algo las repeticiones, pueda que vuelva a hacer 6 repeticiones, pero ahora con más peso. Y la idea será, de aquí a unas semanas, intentar llegar a hacer otra vez las 8 repeticiones, el rango alto, con esa subida de kilos. De esta manera tenemos lo mejor de ambos mundos. Tenemos por un lado el progreso en repeticiones, que es muy efectivo, tenemos el progreso en peso, que también es evidentemente efectivo, y por lo tanto no vamos a estar siempre dependiendo de una cosa o de otra. Hay personas que únicamente se centran en hacer cada vez más repeticiones y evidentemente cuando por ejemplo somos principiantes esto puede funcionar, como se muestra en este estudio. Pero si llegamos a un punto en el cual ya tenemos bastante fuerza y sobre todo hacemos un montón de repeticiones para X peso, lo ideal es ir metiendo kilos a la barra, ir utilizando mancuernas más grandes porque de esta manera es como se desarrollan los músculos y por supuesto, algo que no he comentado, cada serie tiene que estar llevada cerca del fallo. No quiere decir que fallemos, no quiere decir que siempre nos quedemos al límite, lo podemos hacer en alguna serie pero no en todas, pero quedándose a 1, 2, 3 repeticiones cerca del fallo es igualmente efectivo, también hay que diferenciar muy bien en los ejercicios, pero bueno, en este caso el volumen sería similar, vamos a ir haciendo una sobrecarga progresiva y a partir de esta vamos a ir mejorando en el rango de repeticiones. Así que bueno, si teníais esta duda, que sé que es una duda bastante habitual, sobre todo en personas que están empezando, espero que con este audio quede más que resuelta. Además, con estos ejemplos que he puesto creo que se ha visto bastante claro cómo podemos ir mejorando de las dos formas sin depender únicamente de una de ellas, porque muchas veces tendremos a o bien simplemente meter kilos a costa de lastrar mucho la técnica o directamente hacer un montón de repeticiones pensando que es igualmente efectivo. Y bueno, es verdad que en ciertos momentos puede ser igualmente efectivo, como se ve en este estudio, pero a partir de cierto punto, bueno, pues hay que jugar con las dos porque esto además nos puede generar muchísima más adherencia. Podemos disfrutar mucho más del plan. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Lifters. Espero que de verdad os resulte de ayuda, que lo podáis aplicar, sobre todo, como digo, para personas que estéis enfocadas en la ganancia de masa muscular. Cuando hablamos de fuerza quizás es un poco diferente, pero bueno, es algo que podemos tratar en otro episodio. Y nada más, os recuerdo de nuevo que dejo los enlaces de interés en las notas del episodio y para cualquier cosa me podéis escribir por ahí o también si no en redes sociales. Nos escuchamos ya la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.